fuimos los primeros en encontrar las hostias. Iniciamos a combatir el incendio desde afuera de la iglesia porque no podíamos entrar. ¿En qué momento entraste tú? Después de colapsar parte del techo y de ahí atacamos el incendio por dentro. ¿Tú creíste que ibas a encontrar algo que se podría haber recuperado? No. Tú entras. ¿Y qué es lo que encuentras ahí? Encontramos un baúlcito pequeño donde había unas copas. Eran varias copas, copones, y no sé cómo se hubiera salvado, porque igual las copas estaban calientes, hirviendo. Este es llamado el sagrario, está hecho de madera y aquí adentro tiene un forro casi intacto. ¿De cómo pudo preservarse este interior, carbonizarse el exterior a esa temperatura y aún sobrevivir? No tengo explicación sobre eso. Por la cantidad de fuego que había, la radiación, la temperatura que había, esto debía haberse quemado. Si se salvó las hostias y el cupón y esta parte de donde estaba este cupón, pues es inexplicable, no tengo cómo explicarlo. En la Navidad de 2010, un incendio destruye una iglesia en Manizales, Colombia. Inexplicablemente, solo se salvan unas hostias consagradas, el cuerpo de Cristo. Gabriela se reúne con un experto en química para tratar de descifrar este misterio. Necesito saber a qué temperatura se queman las hostias. Vamos a hacer un experimento sencillo con una de ellas, si quieres la puedes ¿Una poner. sola? Sí, para mirar inicialmente cómo puede ser el proceso. Entonces es muy sencillo, Gabriela me decía una fuente de calor y se va mirando a qué temperatura posiblemente puede suceder el cambio que generalmente conocemos como carbonización. Vamos a dejar unos 85 Celsius. Subamos un poco más fuerte. Ahí va subiendo y el proceso cada vez ya es más rápido. ¿Cuál sería el primer cambio visible que podríamos ver? Cuando ya alcanza cierta temperatura, esos son los que llaman los vapores de ignición. Está en 387, casi va a llegar a 400 Celsius. Después de haber llevado a cabo estas pruebas, ¿cuál podríamos considerar que es la temperatura a la cual se empezaron a quemar? Hacia los 200 Celsius y ya el proceso de carbonización, el vapor y las partes negras de la carbonización hacia los 340, 50 Celsius. La iglesia que estamos investigando lleva el nombre de San Pío X, el papa que promovió la comunión frecuente entre los fieles para que pudieran recibir a diario la Eucaristía. Pero esta no es la única coincidencia entre San Pío X y el misterio de las hostias. En una profecía, este papa recibe un apodo en latín: Ignus Ardens. fuego ardiente. Un fuego que protegió las hostias consagradas justamente en la iglesia que lleva su nombre. Parecen demasiadas coincidencias. Quizá un experto en profecías religiosas pueda revelarme si existe una conexión entre ellas. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí con lluvias, pero bien, estamos bien. Oye, mira, estoy trabajando en un caso. En una parroquia sucedió un incendio y después del incendio, que fue devastador, las hostias consagradas quedaron intactas. Ahora, lo interesante es que el nombre de esta parroquia es San Pío X, San Pío X. En cualquier caso es curioso. Lo importante de Pío es que un día él está dando una audiencia y entonces empieza a encontrar como mal y de pronto cierra los ojos como si durante unos segundos muy breves entrase en un estado de somnolencia profunda o de trance. Y cuando despierta,
Dice, acabo de ver algo horroroso. Eso horroroso que he visto está relacionado con un papa. Lo he visto que llegará un día en que el papa de la Iglesia deberá salir del Vaticano huyendo entre fuego, entre humo y pisando los cadáveres de los que estarán a su alrededor. Me haces pensar lo siguiente, Pedro, porque en una escala mucho menor, mucho más local, el que se incendie un templo es el fin de la iglesia para una comunidad. Se le acabó y eso es lo que sucedió en Manizales. Siempre dicen que el fuego es la herramienta capaz de permutarlo todo. Y lo que sigue siempre será qué queda de las cenizas, qué nace de las cenizas. Quien sabe leer la ceniza, leerla simbólicamente, es quien realmente aprende. Pedro me dio una clave crucial. Detrás de todo milagro siempre hay un mensaje. Mi reto ahora es descifrar por qué las hostias sobrevivieron. ¿Cuál es el sentido, el mensaje que nos comunican? Los bomberos de Bogotá van a llevar a cabo una simulación del incendio. Esto me da una gran oportunidad de ver cuáles son las posibilidades reales que tienen las hostias de sobrevivir a las llamas. Sargento Caicedo, ¿ya está todo listo? Sí, señora. ¿Puedo ver? Claro. Está todo como... No solo vamos a recrear el incendio, sino que vamos a usar una réplica del sagrario que contenía las hostias. Recipiente con las hostias. Y dentro tenemos un cáliz y el recipiente donde depositaremos las hostias. Las condiciones de este incendio simulado serán similares a las que se registraron en la iglesia de Manizales. Las temperaturas van a ser casi similares a esa situación. Yo aquí tengo las hostias. Me intriga saber qué pasará en esta ocasión. Si las hostias no consagradas también podrán sobrevivir al fuego. En Colombia, un incendio destruyó una iglesia. Todo quedó reducido a cenizas, menos unas hostias consagradas. El cuerpo de Cristo. ¿Es esto un milagro que transmite un mensaje a los devotos de Manizales? Esto sería una réplica fiel a lo que ocurre en un incendio de un edificio o de alguna habitación. Este incendio es típico en recintos, por lo cual encuentra una alta carga combustible. El incendio está empezando a hacer pirólisis porque empezó en su fase de crecimiento. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Después del incendio, la comunidad sintió que no podía quedarse sin su iglesia y construyó una temporal mucho más sencilla en lo que antes era el garage de la parroquia. En el fervor de esta gente podría estar la clave para entender el milagro. Eucaristía significa comunión, amor. Esta convicción que me está diciendo, ¿usted ya la tenía antes? Yo tenía la convicción que sin Eucaristía no hay comunidad, pero después del incendio, ese convencimiento me ha llegado aún más. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Esa iglesia familia, donde debe recuperarse ese amor de familia alrededor de Jesús Eucaristía. Ha de haber sido tremendamente doloroso ver cómo se destruye su iglesia. Doloroso porque las lágrimas eran abundantes.
Sargento, ¿cuál es la temperatura que hay en ese momento en la habitación? En este momento la temperatura debe estar entre los 200 a 320 grados centígrados. El sagrario está en fase de desarrollo, ya tiene llamas en su base y en toda su estructura. ¿Qué es lo que este incendio le ha enseñado? El techo del templo, ese templo se quemó, se volvió cenizas. El templo, estructura, pero quedó el templo humano para llenarlo de lo divino, que es realmente el templo que debe siempre levantarse. Y esto lo ha comprendido muy bien en la comunidad, que la iglesia no son los muros ni los techos, que son... Lo que nos quedó de los recipientes de aluminio se fundió con la temperatura. ¿Y el cáliz? Las hostias están completamente quemadas. Ninguna se salvó. Hola, Juan Carlos. Cuéntame cómo te fue. No te puedes imaginar la sensación de estar en medio de ese fuego. Te sientes diminuto, impotente, se te va metiendo por todos los sentidos. Y sabes que en cuestión de segundos puedes quedar hecho cenizas. Y pensaba yo en esa hostia, que es tan frágil, que es un pan, pero que es el corazón de la iglesia. Esto es lo que debió haber quedado. Mira. Yo pienso que es algo inexplicable. ¿Tú qué piensas? Tengo que confesarte algo. Yo entré a este caso muy escéptico, incluso cínico. Pero el tiro me salió por la culata. Te voy a decir por qué. Porque lo que yo vi en Manizales es que ocurrió lo que parece que es imposible. Entender que la iglesia no son las piedras, ni los muros, ni los techos, sino que la iglesia la hacemos todos, ¿no? Y eso es lo que han vivido en Manizales. Después del incendio entendieron que ellos son la iglesia, que ellos son la comunidad que se congrega alrededor de un pan en donde está la presencia de Cristo que los ama y que ellos le aman y que les calienta el corazón y pueden amarse entre ellos mismos. Para mí eso es el milagro, sí lo es.